Bueno, buenas familias de la Diamond Room, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase. Hoy tenemos una clase muy pero muy especial que quería subirles porque es una clase en la cual ustedes van a poder utilizar una técnica, en mi opinión, una de las más poderosas a nivel de desarrollo personal y espiritual para trascender cualquier estado emocional de conflicto, cualquier estado que te esté incomodando y poder transitar esa emoción para poder liberarla. Así que esta clase de acá va a ser una auténtica locura y la vas a poder aplicar las veces que quieras, en el momento que quieras, de la forma que quieras, cuántas veces en un día, en una semana quieras, y esto te va a ayudar a liberar cada una de esas emociones y esos momentos que parecen imposibles de cambiar y que a veces nosotros nos ahogamos en las emociones negativas y en las situaciones donde no podemos pensar con claridad, nuestros días cambian por nuestro estado emocional. Te voy a dar una de las técnicas más poderosas y simples que existen para poder controlar tu estado emocional y poder salir de ahí. Va a ser tan simple que te va a asustar y estoy muy seguro que esta técnica va a empezar a ser parte de tu día a día. La técnica se llama dejar ir. ¿Sí? Es de nuestro queridísimo David Hawkins. Te invito a buscar sobre él, a investigar sobre él. Es el mismo que habla de la tabla de conciencia, el mismo que ha creado, bueno, una serie de libros respecto a los niveles de conciencia y a cómo uno trascender la vida desde un lugar diferente, desde un lugar elevado de conciencia, para que la vida se vuelva mucho más simple, mucho más fluida y que no tenga que haber tanto esfuerzo y lucha para lograr las cosas. Así que nada, familia, esta clase del dejar ir, quise preparar un documento cortito para que ustedes puedan tenerlo, pero lo más importante de esto es que literalmente es una experiencia que se hace, que se ejecuta y que el poder que ustedes van a encontrar en esta herramienta es una auténtica locura. Entonces, primero que nada, Nacho, ¿qué es el dejar ir, no? A mí me gusta que cuando yo lo aprendí, decía que el dejar ir es hacer a un lado las nubes para recordar el sol que nunca se apagó. Nosotros en los días donde las emociones nos carcomen, donde entramos en estados emocionales de baja vibración respecto a la tabla de conciencia, cuando nos encontramos acá, nosotros parece que nos olvidamos que el sol existe, ¿no? Y las nubes y ese momento se vuelve de muchísima angustia y parece que nos olvidamos que detrás de esas nubes hay un sol. Bueno, el dejar ir es hacerte ver que detrás de esas nubes que vos ahora tu conciencia se está enfocando, que vos solo estás viendo esos pensamientos negativos, esas emociones negativas, detrás de eso está el sol y te voy a mostrar cómo correr esas nubes a través de una técnica mega simple, ¿no? ¿De qué decía Hawkins? Detrás de cada emoción, pensamiento o sensación incómoda existe energía bloqueada que busca liberarse. Bien, esa energía reprimida genera tensión, miedo, cansancio y confusión. Cuando dejamos de resistirla y simplemente permitimos que exista, recuperamos nuestra paz natural, volvemos a un estado elevado de conciencia. ¿Qué es el dejar ir? Es una técnica, ¿sí? Es una técnica que implica ser plenamente consciente de un sentimiento. Uno de los mayores errores que cometemos nosotros como seres humanos es que cuando viene una emoción, un sentimiento, nosotros la racionalizamos y al racionalizarla perpetuamos a través de pensamientos negativos esa emoción, ¿sí? Y nos sentimos prolongadamente mal y no podemos salir de ahí. Entonces la emoción se reprime, nosotros la seguimos alimentando y como la queremos evitar, nos queremos resistir a trascender, a transitar esa emoción, le damos más fuerza, porque a lo que se resiste, se persiste. Es decir, si vos te resistís a una emoción, esa emoción va a persistir en tu vida. ¿Bien? Entonces, cuando aplicamos esta técnica, lo que nosotros permitimos es hacer que esa emoción crezca, ¿sí? Permanecer en ese estado emocional y dejar que él siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada al respecto. Bien, no se trata de cambiar, no se trata de entender o mejorar lo que sentimos, sino de sentir sin interferir. Guárdense esto, sentir sin interferir. Cuando soltamos la necesidad de controlar la experiencia, lo que sentimos, la sensación, lo que pensamos, cuando soltamos la necesidad de controlar eso, automáticamente la energía se libera sola. Y acá justamente traía lo que resistes persiste, lo que aceptas completamente se disuelve. Quiero que veas que la energía negativa, incómoda que vos transitas, es como una bola de energía que está buscando, que está permaneciendo ahí. Cuando vos te resistís, no querés sentirla, la esquivás, no la querés ver, buscás evadirla, esa se mantiene reprimida y cada vez va tomando más fuerza. Se reprime y es como si quisiera explotar y como no la mirás se resiste y cada vez va creciendo más, va tomando más fuerza. Bien, cuando vos la mirás, la permitís transitar, automáticamente abrís las capas y esa energía que estaba toda comprimida se disuelve. Bien, ahora, ¿por qué funciona? Porque cada emoción tiene una frecuencia energética, ¿sí? Cuando reprimimos una emoción, esa energía queda atrapada en el cuerpo. Al permitir conscientemente que la energía fluya, se transforma y se integra. Bien, el proceso de dejar ir funciona porque disuelve la resistencia, esa resistencia que nosotros ponemos a transitar esa emoción, que es la verdadera causa del sufrimiento. Esto, por favor, grabátelo. La verdadera causa del sufrimiento y ese sufrimiento prolongado viene de la resistencia que generas a transitar esa situación, esa experiencia. Bien, cuando no liberas la emoción por fuerza, sino por presencia. Ahí es cuando todo cambia. La emoción no es el problema, sino es resistirte a sentirla
Ese es el verdadero problema. Ahora, ¿cuál es la actitud interna? Dejar ir conlleva una entrega incondicional. Te tenés que entregar por completo al proceso del dejar ir sin juzgar absolutamente nada, ningún momento, ningún proceso, ningún estado de los que sucede para poder que realmente esa emoción se libere completamente y se permita ser y liberar. Entonces, significa darte el permiso de sentirlo todo. Cuando vos le das atención a una emoción, puede que esa emoción se disuelva rápidamente, puede que aún te pida más esa emoción. Entonces, si estás angustiado, puede que te dé una gran angustia, llores, liberes y ahí te vas a volver a sentir en paz. Puede que esa emoción se amplíe para después liberarse y soltarse. Bien, entonces, sin importar la intensidad o la carga emocional, te va a tocar entregarte. Es abrirte a la experiencia completa, sin defensas, sin juicio y sin querer controlarlo. No hay nada que hacer con la emoción, solamente dejarla ser. Ahora, ¿cuál es el paso a paso para dejar ir? Número 1, identificar una sensación o pensamiento como respuesta al dolor o conflicto. Primero, traspasamos el campo del pensamiento, que es infinito. O sea, el pensamiento, siempre vas a tener pensamientos infinitos y de todos los niveles de conciencia que te puedas imaginar. Pero cuando vos estás en un estado emocional, vos solo mirás, ¡pum!, un fragmento de todos esos pensamientos. Entonces, traspasamos ese campo, no intentamos racionalizar la emoción, no le preguntamos el por qué viene esto, por qué, y le ponemos pensamiento y mente a la emoción, no, sino que simplemente conectamos al 100% con la emoción sin etiquetarla. Por ejemplo, estoy sintiendo, ok, ese miedo, esa tal, ¿en qué parte del cuerpo la siento? ¿Sí? La siento en el pecho, la siento en la garganta, la siento en la nuca, le siento un revuelto en el estómago, ¿qué siento? ¿Sí? Físicamente, ¿dónde está esa energía de esa emoción? ¿Bien? Entonces, cuando la identificamos, agarramos nuestras manos y la llevamos a ese lugar. Puede ser el pecho, el estómago, la cabeza, tal. Generalmente suele ser uno, si son más de uno, canalizar esa energía en esos lugares y prestarle atención a esos lugares, pero generalmente hay uno principal que es el que canaliza esa emoción, ¿sí? Donde más se siente esa angustia, ese miedo, esa duda, esas emociones fuertes, ¿ok? Número 2, entregarte incondicionalmente a ella. Sin resistencias, sin querer cambiarla, sin juzgarla. Toda tu atención se centra, obviamente, en tu respiración profunda y fluida, y la atención plena a ese lugar donde está la emoción, ¿ok? Si es el corazón, le damos atención plena a esa presión y sin querer evadirla, sin querer esquivarla, sin querer que se vaya, le damos presencia, le ponemos foco y atención sin pensar en nada, simplemente estando ahí con ella. Le permitimos experimentarse, le permitimos que crezca si tiene que crecer, que se alimente si se tiene que alimentar, ¿bien? Y dejamos que transcurse con completa naturalidad, que transcurra, perdón, con completa naturalidad, observándola, mirándola, ¿bien? Dejándola ser, estando con ella. Y reconocer que la resistencia, que es la resistencia la que alimenta esa sensación. Cuando vos te liberás, cuando vos te permitís transitarla y te vas a ese lugar, a esa emoción, te vas a permitir vivirlo y transitarlo, ¿sí? Si la emoción es fuerte y empieza a tomar poder, la permitís ser, la dejás que sea. Si es llanto, es llanto, si es risa, es risa, si es ira, es ira, si es gritar, es gritar, si es lo que sea, la permitís ser, sin juzgarla, sin ponerle etiquetas, sin reprimirla. ¿Bien? Y el tercer paso, aunque es el tercer paso, pero todo ocurre en simultáneo, todo pasa al mismo tiempo, ¿sí? Que es el rendirte absolutamente, ¿bien? Que es pasar a través de la ilusión de control. Entonces, ya no querés controlar la emoción, ya entendiste que no la podés controlar y simplemente para vos, hacia adentro decís, me rindo completamente a esta emoción, la entrego, ¿sí? La entrego a la vida, al amor, a Dios, al universo, a lo que creas, ¿sí? Y le decís, vida, dame más de esto. Dios, dame más de esto. Dame de esta emoción hasta que yo tenga que transitarla y la pueda liberar por completo. Dame más de esto. Y con una entrega absoluta a vivir esa emoción, te vas a entregar por completo, ¿sí? Y vas a agradecer por cada cosa que pasa en tu cuerpo. Gracias, gracias por esta sensación, gracias por esta presión, gracias, gracias. Y la vas liberando, dándole atención plena a la emoción y entregándote a que venga en cantidades que tengas que vivir. No la juzgues, ni la presiones, ni quieras que se vaya. Solamente transitala. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar cuando vos empieces a aplicar este paso a paso? A lo primero el ego se va a resistir, porque no va a entender cómo de forma tan simple emociones que antes te encerraban, emociones que antes te volvían, te anulaban días enteros, ¿sí? Te hacían mal literalmente y te cambiaban un día, cómo ahora tan simple podías
liberarlas y volver a tu paz, volver a tu eje. Entonces el ego te va a decir, no, no sabes hacerlo bien. No, ¿por qué? Porque la simplicidad que tiene esta herramienta, si no, no, es que te falta algo a vos, no sabes hacerlo bien. Y ahí viene, ¿no? No lo sé hacer bien, o ya dejé ir suficiente. Siempre que aparezca el ya dejé ir suficiente, es una ilusión del ego experimentando, ¿no? Y queriendo esquivar ese siguiente nivel de experimentación. Entonces, nunca dejaste ir suficiente hasta que estás en paz. Entonces, el ego te va a decir, no, ya está, ya está. Y siempre hay un poquito más. Siempre después del primer ya está, dale un poquito más de presencia, dale un poquito más de intención, dale un poquito más de rendición. Bien, ya dejé ir y empeoró. Es imposible que una emoción cuando uno la deja ir empeore. Sí se puede sentir más intensamente durante el proceso del dejar ir, pero siempre quédate en el dejar ir hasta que eso se disuelva y se trascienda, ¿sí? Esto no sirve, no es para mí, ¿bien? Eso el ego siempre va a querer esquivar el no, esto es para los especiales, esto es para los espirituales, esto es para tal, tal. Siempre el ego va a buscar algo externo donde depositar esa falta, ¿no? de suficiencia o de no, esto no puedo ser para mí, no, no, yo no puedo con esto. Y seguro hace falta algo más, no hace falta más nada, es muy simple, familia, es tan simple que asusta de lo simple que es dejar ir una emoción, ¿sí? Así que reconocerlas es el primer paso para no volver a caer en esta ilusión del ego. Y para finalizar, el recordatorio final es decirles que dejar ir no es perder nada, es permitir que lo falso se disuelva para que la verdad vuelva a brillar. La verdad, el amor, la alegría, la paz, que esa es tu verdad, ¿sí? Ese es tu estado verdadero, no la ilusión. Ahí es que vas a volver a encontrar el sol que estaba detrás de las nubes. Así que, familia, esta es una técnica que ustedes pueden aplicar en cualquier momento, que por favor se las graben. Yo les voy a dejar abajo de la clase este mismo documento para que ustedes puedan verlo e incorporarlo, si quieren imprimirlo y ponerlo en algún lugar. Cada vez que tengan una situación conflictiva, cada vez que vean un momento de duda, cada vez que ustedes lo necesiten, van a poder recurrir al dejar ir para poder soltar esas emociones y empezar a cambiar su estado. Así que espero les sirva. Déjense un buen comentario abajo de esta clase si aplicaron un dejar ir y si les permitió soltar. Y también les voy a dejar una playlist por acá si la quieren utilizar, para que también pueda incentivar y apoyar mucho más ese cambio emocional. Así que nada, espero les sirva y nos vemos en una próxima clase.